Hace unas semanas me llegó un mensaje al Instagram en donde me decían lo siguiente. Soy un practicante de karate full contact y ayer tuve mi primer enfrentamiento en un sparring. Fue un momento que esperé durante mucho tiempo. Me había estado preparando durante meses para mi primer pelea. La excitación y la adrenalina inundaron mi cuerpo desde el primer momento. Me sentía como en una película de Van Damme. Pero cuando empezó la pelea, se terminó la película. Y me encontré con la vida real. Estaba muy cansado antes siquiera de que suene la primer campana. No podía caminar directo porque mis pies parecían que estaban estancados en el lodo y mis piernas se sentían como fideos. Los guantes de 14 onzas que usamos son igual a los de un boxeador y pesaban en mis brazos como si fueran de yeso o de concreto. Mis compañeros de entrenamiento que veían la pelea se reían cuando vieron que no podía levantar mis piernas para patear y que mis brazos se caían de la media guardia. Mi cara comenzó a absorber todos los golpes y si no fuera por el cabezal que usamos y el hecho de que mi entrenador no aplicaba su fuerza en los golpes, me habría noqueado o derribado como quien derriba un árbol con un hacha. Mi remera estaba empapada como si me hubiera caído en una piscina. Casi vomité cuando me incliné a beber agua del balde. Al final hicimos 3 rounds de 5 minutos, con uno de descanso, y a pesar de que mi entrenador no me noqueó porque no quiso, me dijo que me fue muy bien para ser mi primera vez. Que me fue bien, pero si terminé más cansado que un camello en el desierto de Sahara. Las palabras de mi entrenador fueron: tienes que mejorar tu resistencia y tu cardio. ¿Mejorar mi cardio y mi resistencia? Pero si hace más de 3 meses que hago entrenamiento de cardio 6 veces por semana, corriendo 10 kilómetros en menos de 45 minutos, y los días que no salgo a correr, salto a la cuerda por 20 o 30 minutos, tal como me lo indicó el entrenador. ¿Cuánto más debo correr? Faraón, por favor, necesito tu opinión. Gracias de antemano. Bueno, estimado amigo, lo primero es decirte que vas por muy buen camino. Porque a pesar de tu falencia, que ya la descubriste y ese es el primer paso para poder mejorar, te estás formulando las preguntas correctas y ese es el segundo paso para dar solución y corregir. Lo segundo, rápidamente, es sugerirle a tu entrenador que compre mi curso de entrenamiento para artes marciales porque lo está necesitando. Porque te preparó a ti para ganar una competencia de salto a la cuerda o de carrera de fondo y después te colocó un cabezal, unos guantes y te puso a pelear. Con mi curso te aseguro que él va a lograr ser mejor entrenador de lo que ya es. Te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video un link directo para que lo mires porque está a la venta y es abierto a todo público, cualquiera lo puede comprar. Y bueno, como tercer punto, ahora sí te voy a explicar qué es lo que tenés que hacer para mejorar esto que me acabas de plantear. El primer paso para aumentar tu resistencia en una pelea es trabajar tu cardio, sí. Esto significa incrementar la absorción de oxígeno en tu cuerpo, o sea, el consumo de oxígeno. El boxeo, el kickboxing, las artes marciales mixtas o como en tu caso, el karate, versión full contact, contacto pleno, es una actividad expresada al movimiento físico. El movimiento físico requiere el uso de tus músculos y tus músculos necesitan oxígeno para romper la glucosa, el azúcar, en tu sistema cardíaco para crear energía. Mientras más alto es el consumo de oxígeno, tus músculos absorberán más glucosa de la cual podrás tomar ventaja para tener más energía. En términos de funcionalidad, tener mejor cardio significa que podés hacer más ejercicio físico sin terminar exhausto, sin aliento. No solo vas a tener más energía, sino que también vas a rendir más y mejor. Tener músculos fuertes no será funcional 100% si tu cuerpo no puede absorber oxígeno rápidamente para dar combustible a esos músculos. Cada ejercicio que levanta tu ritmo cardíaco al hacerlo por un periodo de tiempo a un ritmo alto puede ser considerado un ejercicio cardio. Correr, nadar, andar en bicicleta, saltar a la cuerda, todos son buenos ejemplos de entrenamiento de cardio para peleadores. Pero hay un factor que no estamos teniendo en cuenta en estos ejercicios que te nombré anteriormente y es la transferencia al gesto deportivo. Tu gesto deportivo, mi estimado amigo, es dar patadas, codazos, rodillazos, puñetazos, derribos, lanzamientos. Tu gesto deportivo no es pedalear, correr o dar brazadas. Y aunque los estudios no sean tan claros en la diferencia cardiovascular implicado en uno y otro, la realidad,
Los hechos concretos nos han demostrado empíricamente que es mucho más beneficioso entrenarte dando 1000 patadas y 1000 puñetazos que correr 10 kilómetros o nadar 10.000 metros. Esto no significa que no debas correr al menos 2-3 veces a la semana. Y si es posible alternarlo con otros ejercicios como la bicicleta, la natación, el salto a la cuerda, puesto que la regla general es que tienes que levantar tu ritmo cardíaco. Pero esto no te servirá de mucho si luego no realizas la transferencia al gesto deportivo específico. El siguiente paso para la resistencia en la pelea tiene que ver con el acondicionamiento muscular. No todo es cardio, amigo mío. Tú me decías que se te caían los brazos y que los guantes pesaban como concreto y que las piernas parecían fideo. Tus músculos tienen que ser acondicionados lo suficiente bien para aguantar el estrés de una pelea. Necesitas piernas fuertes para moverte alrededor del ring, necesitas un núcleo, core, la franja abdominal, fuerte para generar fuerza. Necesitas piernas, hombro y brazos bien acondicionados para lanzar cientos de golpes si son necesarios, a gran velocidad y sin perder potencia con el correr de los minutos. Cada músculo que vas a utilizar en una pelea tiene que estar bien acondicionado y apto para experimentar la fatiga que hace tan difícil la resistencia en un peleador. Una parte débil en tu cuerpo hará que las otras partes bajen su potencial y esto afectará el rendimiento completo, general. Dicen por ahí que la natación es el deporte y el ejercicio más completo que existe porque implica que músculo que... Mamadas. Pelear. Eso sí que es completo. Pelear es todo un ejercicio de cuerpo entero. Necesitas piernas fuertes, potentes, resistentes, núcleo fuerte, hombros, brazos, todo fuerte. Para ser preciso, necesitas realizar un entrenamiento muscular que se enfoque en todos los tipos de fibras musculares y de fuerza que existen. Fibras musculares rojas, fibras blancas T1, fibras blancas T2, para poder así desarrollar resistencia a la fatiga, fuerza-resistencia, fuerza máxima, fuerza-potencia, fuerza explosiva, que todo en su conjunto te va a mejorar la velocidad, la resistencia. Sobre este tema en particular tengo una clase completa que dura más de 1 hora. Al finalizar este video te voy a dejar una ventana directa para que puedas entrar si es que querés profundizar y conocer más y perfeccionarte en esta temática. El último aspecto fundamental en la vida de un peleador y que muchas veces es el olvidado o desconocido por los entrenadores es el neurológico. El aspecto neurológico de la resistencia en la pelea tiene que ver con entender cómo la memoria de los músculos funcionan. Hablando en términos generales, mientras más tiempo estés practicando un movimiento, más fácil y más natural se volverá, o sea, más fluido. La memoria de tus músculos es parte de tu cerebro, que guarda información repetida de movimientos y de recuperación. Es por esto que es importantísimo el practicar con movimientos reales que simulen la pelea real. Esto significa muchos golpes, pelear con el saco, con el muñeco de gel balístico y por supuesto el acto de pelear, o sea, el sparring al full contact. Esta táctica de entrenamiento construye la memoria del músculo y cuando hablamos de memoria estamos hablando de esa programación neuromuscular que logrará que tu sistema aprenda de qué manera ejecutar un movimiento, pero también, y lo más importante en la temática de este video, tu sistema aprenderá cómo metabolizar nutrientes que proveerán el incremento de tu resistencia y el aumento de la capacidad cardiovascular, de la resistencia y de la recuperación. Por último, y como piedra básica fundamental de mi consejo sobre entrenamiento, deja de hacer tanta sombra, deja de hacer tanta lucha con el espejo y hace más sparring. Conseguite un compañero, pelea más. En la vida real va a contar lo que hayas hecho con tu compañero. Sparring, combate, cuerpo a cuerpo, golpe, impacto. Vida real. Si querés saber más sobre este tema te voy a dejar una ventana directa al próximo video que aparecerá ahora en este preciso instante o también abajo en la descripción de este te voy a dejar un link a un curso gratuito de 7 días sobre entrenamiento específico para las artes marciales donde se tocan todos estos temas y mucho más. También vas a encontrar el link directo al curso de pago en donde te muestro y te enseño las técnicas específicas de entrenamiento que tenés que desarrollar para poder mejorar tu condición física y ser mejor artista marcial y peleador en el estilo que sea. Nos vemos en el próximo video.